Bueno, primero queremos agradecer que nos haya recibido en su hogar a nuestro entrevistado esta tarde, Manuel Riesco, destacado economista nacional, vicepresidente del Centro de Estudio Alternativo, de Desarrollo Alternativo Senda, ingeniero civil, máster en Economía de la Universidad de Chile y titulado de Economía Política en el Instituto de Ciencias Sociales de la ex Unión Soviética. Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Bueno, primero nos gustaría tomar un tema que es más o menos contingente sobre la reforma tributaria, que supuestamente querían recaudar alrededor de $1.000 millones, eso se estimaba. ¿Qué piensa usted sobre el impacto que generaría realmente en la educación este nivel de presupuesto? Muchas gracias a ustedes, en primer lugar, por esta entrevista. También les hago este agradecimiento a nombre de Senda, la institución donde trabajo, y de su director Hugo Facio. El proyecto enviado por el gobierno de reforma tributaria es un proyecto que, digamos, como se aprobó, aporta algunos recursos adicionales y en particular a la educación. Sin embargo, el monto de los recursos aportados, si bien aparece como una cifra muy importante, digamos, está por verse si se recauda efectivamente esa cantidad. Porque en todas estas reformas tributarias en las cuales se rebajan impuestos por un lado y se aumentan por otro, normalmente lo único que queda seguro es la rebaja, porque los aumentos son estimaciones. En este caso se supone que van a eliminar algunas de las triquiñuelas más, digamos así, burdas que usan la gente de muchos ingresos para eludir impuestos. Pero expertos han dicho que posiblemente simplemente busquen otro resquicio en vez de ese. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con las reformas de las últimas 2 décadas? Aparte de una, todas las demás han, en definitiva, entregado menos recursos al fisco en régimen que lo que había antes. Precisamente por esto, porque las rebajas siempre son firmes. En cambio, los ingresos siempre son discutibles. Ahora, finalmente hay un aspecto que es complicado, porque uno de los elementos de esta reforma tributaria es dar un subsidio a las familias que tengan hijos en la educación particular. Y es un subsidio que, bueno, es hasta cierto monto, si no cualquiera lo puede optar, pero de todas maneras es nuevamente profundizar el modelo de entregar subsidio a la demanda en educación. Y el problema principal que tiene la educación es precisamente ese, el subsidio a la demanda. Porque el subsidio a la demanda significa la idea de que la educación se va a financiar como un mercado en el cual los clientes, entre comillas, que serían los estudiantes, serían los que pagarían estas instituciones. Ahora, eso particularmente en el caso de la educación superior es muy perverso, porque las únicas instituciones de educación superior que pueden financiarse por la vía de los pagos de los estudiantes son las instituciones que solo dan docencia. Pero resulta que las principales universidades del país, que son 6, digamos, donde concentran todos los profesores a jornada completa, los investigadores a jornada completa, concentran todas las publicaciones científicas que se hacen en el país, todos los laboratorios, etcétera, etcétera. En esas universidades, los aranceles de los estudiantes, que ya son muy elevados, sin embargo no financian ni siquiera 1/3 del presupuesto. Entonces, el profundizar esta forma de entregar recursos a la educación es un profundo error. Bueno, digamos, la reforma tributaria hay que hacerla no tanto por carencia de recursos, porque recursos hay muchísimos sin necesidad de hacer una reforma tributaria a las personas o a las empresas. Bastaría, por ejemplo, con resolver el problema principal que tiene el país, que es
la entrega sin cobro de los recursos naturales, poner un royalty como corresponde a los recursos naturales, y eso, digamos, el primer efecto que tendría sería equilibrar la economía, terminar con el desequilibrio profundo, la distorsión profunda que tiene actualmente, que toda la inversión va a los recursos naturales, y en recursos naturales no trabaja nadie. Es decir, muy poca la gente que trabaja ahí. Entonces las inversiones van a, digamos, un sector que no produce riqueza por el trabajo de los chilenos, sino que es un tesoro. Entonces los que llegan ahí son buscadores de tesoro. Bueno, si uno elimina eso, inmediatamente tendría una enorme cantidad de recursos y a la vez corregiría esta enorme distorsión. Ahora, si uno termina con el sistema de pensiones privado, por ejemplo, que es una forma de sacar recursos del bolsillo de los trabajadores, un sistema de ahorro forzoso, en el cual le sacan el 13% de los salarios a la gente, y eso va a los mercados financieros. Y a la pasada, los administradores se quedan con uno de cada 3 pesos recaudados. Entonces, si se termina con eso, el Estado podría entregar pensiones equivalentes a las del sistema público, que son mucho mejores que las actuales, y habría un excedente de 6.000 millones de dólares. Para que ustedes se den una idea, digamos, esta reforma se suponía que iba a dar 1.000. Bueno, solamente en esas 2 cosas, las mineras lo que se están llevando son 25.000 millones de dólares, más o menos, para que se hagan una idea, anuales. Las AFP se llevan 6.000. En fin, hay, digamos, fuentes de recursos resolviendo los problemas principales, hay de sobra. Ahora, ¿por qué hay que hacer una reforma tributaria, por otro lado? Porque la estructura tributaria del país es muy injusta. Entonces, los tributos propiamente tales son básicamente tributos del IVA, que los paga todo el mundo por parejo, porque todos pagan la misma tasa, que es 19%, creo que estaba. Entonces, el 40% de la recaudación tributaria es por IVA. En cambio, el impuesto que pagan las personas por el global complementario normalmente sale negativo. La liquidación sale negativa porque existe un esquema en el cual las empresas les cobran un 20% que ahora con esta reforma, pero ese 20%, cuando el dueño de la empresa hace retiros y hace su declaración de impuestos, él puede descontar lo que la empresa pagó. Pero además hacen una serie de enjuagues para, en definitiva, quedar con una tasa de impuestos que, según el diario El Mercurio, que nos hizo un gran favor de calcularlo, para la gente que gana entre 5 y 12 millones de pesos, la tasa efectiva que pagan es 0,7% de impuestos. 0,7. Esa es la tasa efectiva que terminan pagando. O sea, no pagan impuestos. Y la gente que gana más de 12 millones de pesos paga una tasa de 9%. Ahora, en cualquier país desarrollado, o en Chile, la tasa formal de impuestos que tendrían que pagar todas esas personas es 35% o 40%. Sin embargo, lo que terminan pagando es 0,7% en el caso de los primeros y 9% en el caso de los segundos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un escándalo tremendo porque las tasas allá son mucho más altas, digamos, las tasas marginales que pagan, y las empresas pagan aparte. O sea, las empresas pagan un 30%, por ejemplo, y después los dueños de las empresas pagan sus propios impuestos, que tienen tasas parecidas, digamos, pero que no pueden descontar lo que ya pagó la empresa, o sea, paga 2 veces, digamos. ¿Sí? Ahora, había un escándalo porque el candidato a la presidencia, Romney, que es millonario, pagaba menos que su secretaria, y la secretaria pagaba 30, más o menos, y sin embargo él pagaba 15. Bueno, acá la gente que gana más dinero, o sea, digamos, la gente que gana dinero más de 12 millones paga 9%. O sea, en otras palabras, aquí en Chile la gente adinerada no paga impuestos. Entonces eso hay que corregirlo, hay que terminarlo, hay que terminar con este sistema de doble
de cascada, digamos, y tiene que ser al revés, tiene que ser como en otras partes, en que se las empresas paguen lo que tienen que pagar y después los dueños de ese otro negocio y pagan lo que tienen que pagar. Entonces es por un problema de equidad más bien que es necesario resolver este problema. Eso hay que mirarlo por otro lado, que se requiere en educación. En educación, mira, lo que se requiere es continuar incrementando el gasto educacional a las tasas que se recuperó el gasto en los años 90, que son tasas de 10% anual o 12% anual. Hasta el momento de los pingüinos, o sea, en los 90 se recuperó más o menos a ese ritmo. Después, en el gobierno de Lagos y con su ministro Ezeaguirre, esa tasa se redujo sustancialmente. Incluso hubo un año en el cual, por primera vez desde el tiempo de la dictadura, se redujo el gasto en educación en lugar de aumentar. Ahora, después de los pingüinos, sin embargo, nuevamente se recuperaron tasas de incremento bastante significativas, del orden de 10-11%. Y siguen hasta hoy día. De hecho, el movimiento del año pasado permitió reponer ese nivel de tasas de crecimiento del gasto. Ahora, si el país mantiene esa tasa de crecimiento del gasto en educación, es perfectamente posible resolver el problema de educación, porque es un monto de recursos significativo. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es mantener esa disciplina, digamos, saber que hay que seguir aumentando el gasto educacional durante varios años a una tasa de eso.